Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a analizar la fundación del Estado de Israel y el conflicto árabe-israelí que se desencadena por lo mismo. Este contenido pertenece a los conflictos de Medio Oriente y todavía estamos analizando las repercusiones del proceso de la Guerra Fría con respecto a las diferentes regiones del planeta. Hasta antes de este video, ustedes habían observado las repercusiones de la Guerra Fría en los acontecimientos que se dan, por ejemplo, en Asia con la Guerra de Vietnam, de Corea y la Revolución China. También vimos de forma somera la crisis de los misiles en Cuba, en América Latina, así como la intervención norteamericana en Guatemala. Es momento de que nosotros vayamos a otra región del planeta para analizar cuáles fueron las repercusiones de la Guerra Fría. Esta vez nos vamos a ir a Medio Oriente. Recuerden que actualmente es una de las regiones con mayores problemas y conflictos políticos internos y externos en el planeta. Solo después se encuentra América Latina y África. Así que iniciamos. Las causas de este conflicto nosotros las podemos encontrar en una perspectiva histórica bien grande, hijos, pero se las voy a resumir así súper básico. El pueblo judío siempre ha sufrido por parte de los demás pueblos, llámese el nombre que le quieran dar, de discriminación por su ascendencia. Esta discriminación se denomina antisemitismo y la palabra que nosotros podemos identificar para generalizar el antisemitismo pues es la persecución. Ahora, el conflicto árabe-israelí tiene una característica fundamental y es que tiene una relevancia histórica muy fuerte. ¿Por qué? Porque los judíos en su momento, aquellos que pregonaron por implantar un estado en territorio palestino, específicamente en Medio Oriente, pregonaban que dicho estado tenía que tener como capital una ciudad histórica muy importante que es Jerusalén. Por consiguiente, entraron en conflicto las tres grandes religiones monoteístas. Monoteístas quiere decir que solo tienen un dios, que fue la judía, la cristiana y la musulmana. Hijos, les adelanto, casi del 100% de los conflictos que ha tenido la humanidad, el 60% le pertenecen a conflictos impulsados por las diferencias religiosas. Bueno, como les venía explicando, la discriminación hacia el pueblo judío no es específicamente producto de la Segunda Guerra Mundial ni del régimen nazi, sino que también desde el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI, la Edad Media, los cristianos de Europa empezaron a discriminar a los judíos que iban a implantarse o a migrar a Europa debido a los conflictos en Medio Oriente. Por consiguiente, en 1897, Teodoro Herzl propone la creación de un Estado judío para poner fin a la discriminación que vivían en Europa. ¿Quiénes discriminaban a los judíos? La mayoría de los europeos. Pero no va a ser escuchado, sino más bien va a ser una propuesta que le van a dar al Parlamento británico, pero que no tiene ninguna repercusión. Se preguntarán, profe, ¿por qué al Parlamento británico? Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, Medio Oriente le pertenecía o tenía ciertas relaciones en un primer momento con el Imperio Otomano. Después de que cae el Imperio Otomano, todos los territorios que le pertenecían pasaron a manos de Gran Bretaña y de Francia. Por consiguiente, la autoridad con la que tenían que ir pues era con los británicos. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, Benjamín Gurion pregona por la necesidad de fundar un Estado judío en territorio palestino. Se preguntarán, profe, ¿por qué? Pues muy sencillo, hijo, solo imagínense el holocausto de 6 millones de personas, que el único crimen que cometieron fue haber tenido una religión en específico. Yo creo que cualquier gobierno, cualquier nación, cualquier institución hubiera tomado y hubiera acatado la opción que se da. Por consiguiente, la fundación. El 29 de noviembre de 1947, la ONU, Estados Unidos y la URSS, a petición del gobierno británico, aprobó la creación de un Estado árabe y un Estado judío en Palestina. Aquí es cuando se le da
esa gratificación, pero también esa compensación al pueblo judío por haber sufrido durante siglos, no solo en la Segunda Guerra Mundial, hijos, durante siglos la discriminación por su religión. En 1948, por fin, con la migración de 1.2 millones de judíos, se funda el Estado de Israel, específicamente en territorio palestino. Esto va a crear fuertes tensiones políticas, territoriales, religiosas y sociales con respecto a los demás pueblos que estaban dentro de esa esfera de poder. Hablemos entonces del conflicto. En sí el conflicto va a tener dos grandes cismas, es decir, dos grandes momentos donde se rompen las relaciones e inician guerras. Pero hablemos en un poquito más del contexto. Las naciones árabes, tanto Jordania, Siria, Egipto, Líbano e Irak, intensificaron su lucha con respecto al establecimiento del Estado judío en Palestina. Ahora, ¿quién los va a apoyar militarmente? Los soviéticos. Por su parte, Israel va a estrechar lazos diplomáticos y armamentísticos con Estados Unidos. De hecho, por muy extraño que les parezca, Israel es el primer estado con potencial militar en Medio Oriente. Eso quiere decir que los Estados Unidos utilizaron al Estado judío de Israel como un estado satélite para controlar o tener una base militar en Medio Oriente. Por su parte, la Unión Soviética, dándoles apoyo militar y armamentístico a través de Jordania, Siria, Egipto, Líbano e Irak, también va a tener su influencia. Otra vez volvemos a lo mismo, hijos. Una pelea por el control territorial por parte de los soviéticos y Estados Unidos, pero a través de otros estados. Pero ¿qué pasa entonces, chicos? Pues llegan las repercusiones. En 1964 nace la Organización para la Liberación Palestina, que es una organización encargada de tratar de defender que Palestina tiene que tener un espacio territorial propio, aparte de los judíos. Ahora, esto también va a desencadenar en la Guerra de los 7 días. La Guerra de los 7 días o la Guerra del Yom Kippur fue una guerra en donde los estados árabes atacaron al Estado de Israel en uno de los días festivos de su religión. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Israel, gracias a las estrategias y a la buena preparación y asesoramiento militar que tenían, logran vencer a las naciones en conflicto. Lo que va a pasar aquí es que van a ponerle un fin al conflicto directo entre la Liga Árabe y el Estado de Israel. A pesar de que diga fin al conflicto directo, van a seguir los conflictos indirectos a través de la resistencia palestina en la Franja de Gaza. Este es un conflicto muy importante porque aún en la actualidad, chicos, sigue en pie. Los palestinos siguen resistiendo a través de las armas y las guerrillas la hegemonía del Estado de Israel en Medio Oriente. Se preguntarán, profesor, ¿eso qué tiene que ver con la Guerra Fría? Bueno, pues tiene mucho que ver, hijos, porque tanto la Unión Soviética como Estados Unidos agarraron partido. Y después de la Guerra Fría, Estados Unidos se permitió un mayor control de Medio Oriente a través de Israel. Hay algo que se van a llamar estados satélites, hijos. Un estado satélite es como un estado que le sirve a una nación para tener el control de una región. Ese es el caso de Israel. Ahora, conclusiones. Al final de cuentas, los conflictos religiosos siempre han sido más drásticos, más radicales y más representativos dentro de la psicología histórica. ¿Por qué, chaparritos? Porque una idea es más peligrosa que una necesidad. Por consiguiente, la idea de que el Estado de Israel no debe de existir por parte de la Liga Árabe, pues los desencadenó en dos guerras. Y por otra parte, la idea de que el Estado de Israel debe de existir en un territorio histórico y originado por ellos, pues también ha tenido repercusiones civiles bastante importantes. Aquí lo relevante, hijos, es que tienen que entender que Medio Oriente siempre ha sido un territorio con muchísimos conflictos internacionales, pero también internos, y que estos no se han solucionado.
Por ejemplo, nosotros tuvimos el conflicto de ISIS o el Estado Islámico en Siria e Irak. También se tuvo el conflicto de Afganistán, el conflicto de Irak. Ahora nosotros estamos hablando del conflicto árabe-israelí. Por consiguiente, para finalizar, espero que entiendan que los conflictos religiosos siempre van a ser más radicales que los conflictos bélicos convencionales. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos mañana en el siguiente video y van a hacer su actividad. Su actividad es muy sencilla. En una hoja blanca me van a calcar el mapa de Medio Oriente y quiero que ustedes me ubiquen los siguientes países: Siria, Jordania, Palestina, Israel, Egipto e Irak. Una vez que los hayan ubicado, es decir, trazados en su mapa, van a colorear el estado de Israel de azul o de un color claro y los demás estados de un color oscuro o un color un poco diferente al que utilicen para el estado de Israel, para que ustedes identifiquen y ubiquen así en dónde se encuentra ese conflicto y por qué es tan importante. Nos vemos, chicos, cuídense, que les vaya muy bien.